la semana pasada, que fue lo que vimos. Habíamos visto todo lo que tenía que ver con el componente óseo. ¿Listo? Habíamos revisado que la parte, pues, este tercer corte iba a ser la revisión de ciertos detalles con respecto a la formación de ciertos tejidos. Habíamos quedado en cómo se formaba el esqueleto axial, principalmente, aunque también se hizo mención de algunas partes del esqueleto apendicular. Estructuras todas derivadas del mesodermo. Bien, habíamos revisado también cómo a partir de los somitómeros empezábamos a hablar de una serie de estructuras propias, partiendo de la forma como se osificaban, si era una osificación intramembranosa o si era una osificación costocondral. Entonces la osificación membranosa era más característica de estos huesos planos propios de la calota, de la bóveda craneana, mientras que la costocondral, principalmente los huesos que conformaban la cara, la base del cráneo y los huesos largos del cuerpo. Y habíamos quedado con una mención acá de la correlación clínica, en donde pues básicamente vamos a mirar algunas de las situaciones, por decirlo así, que se pueden presentar por algunas alteraciones en la osificación, en el proceso de osificación. Tenemos alguna como es la craneosquisis, que ya hemos visto algunos términos previos, no sé si alguno recuerda alguna condición previa que utilizara ese sufijo quisis. Si recuerdan cuando estábamos hablando del desarrollo fetal. Por eso vemos este término craneosquisis. Hablábamos de la gastrosquisis, que precisamente en ese momento hablábamos de que eran defectos en el cierre de la pared anterior del abdomen, que traía como consecuencia entonces la protrusión o la exposición del contenido abdominal. Pues aquí básicamente es exactamente lo mismo. Una craneosquisis hace referencia cuando hay una alteración en el cierre del neuroporo anterior y obviamente recordemos que el neuroporo anterior es lo que va a dar origen embriológicamente al extremo cefálico y por lo tanto hay un inadecuado cierre de las fontanelas, trayendo como consecuencia entonces que gran parte de la masa encefálica se protruya o en el peor de los casos no se llegue a desarrollar adecuadamente, trayendo como consecuencia otra condición que habíamos visto cuando hablábamos de los trastornos de la conformación del tejido nervioso, como era la anencefalia. Otra condición que también podemos encontrar durante el desarrollo fetal y producto de una inadecuada proceso de osificación son las craneosinostosis. Craneosinostosis que hace referencia principalmente a un inadecuado cierre de las suturas cerebrales o de las suturas del cráneo. Cuando hay un cierre antes de lo normal de alguna de las suturas o de varias suturas, entonces vamos a ver, por ejemplo, deformidades del cráneo, porque precisamente recordemos que una de las razones por las cuales las suturas tienen que permanecer, digámoslo así, permeables o patentes durante el nacimiento es para permitir no solamente el paso a través del canal vaginal, sino también el desarrollo del tejido cerebral. Entonces, por ejemplo, aquí vemos esta figura 19 que ustedes encuentran en su texto de Lachman, es un lactante que tiene una afectación en la sutura sagital. ¿Listo? Esta condición se denomina escafocefalia y es precisamente porque se cerró de manera temprana la sutura sagital. Aquí vemos en la parte derecha de la pantalla cómo la sutura sagital pues realmente no existe. Esa es una reconstrucción tridimensional. No existe
Y entonces, por lo tanto, solamente se desarrolla la parte frontal y la parte occipital, que es lo que vemos acá, una protrusión frontal bastante marcada, con una protrusión también a nivel occipital, pero aquí en la unión de los temporales, pues hay como un hundimiento en virtud de que como esa sutura sagital se cerró, pues no permite el adecuado crecimiento en esa porción del cráneo. Bien, también tenemos craniostosis que pueden afectar entonces las suturas coronales, ¿no? Entonces las suturas coronales es esta que se ve acá, aquí vemos en este caso un lactante que tiene lo que se denomina una braquiocefalia. Braquicefalia quiere decir corto o lento, y precisamente es secundaria al cierre de las suturas coronales. Entonces vemos cómo el cráneo no crece en el sentido anteroposterior, ¿listo? Crece más en el sentido longitudinal o hacia los lados, pero en anteroposterior como que está achatado, porque precisamente esa sutura se cerró y no permitió ese desplazamiento hacia adelante y hacia atrás. De igualmente hay digámoslo así, otro ejemplo acá en el numeral B, en donde este es un paciente que se denomina que tiene plagiocefalia, ¿listo? En donde la plagiocefalia hace referencia a un cierre prematuro de la sutura coronal de uno de los lados del cráneo, como ocurre aquí en esta representación o esta reconstrucción. En este caso es la del hemicráneo izquierdo, la que se cerró de manera prematura, entonces trayendo como consecuencia pues una deformidad en ese desarrollo de ese hemicráneo izquierdo, que como ustedes se pueden dar cuenta, pues compromete incluso el globo ocular. Bien. Otro de los aspectos que también es lo que se denomina la famosa acondroplasia o el enanismo acondroplásico, en donde esto ya no solamente va a tener va a tener mejor como objetivo, es la afectación o el cierre inadecuado de los cartílagos de crecimiento epifisiario de los huesos largos. ¿Listo? Entonces, este tipo de personas entonces no se desarrollan en una estatura normal, mientras que los cráneos de pronto sí tratan de alcanzar una mayor. Ustedes se pueden dar cuenta que la osificación intramembranosa, que es la de la calota, pues tuvo un desarrollo adecuado, un desarrollo más o menos acorde, pero la osificación costocondral, que es la de la cara y la de los huesos largos del cuerpo, entonces no se logra desarrollar adecuadamente. Entonces vamos a ver principalmente unas extremidades muy cortas, ¿no? Una cabeza grande y una cara como aplanada, como achatada. Es decir, haciendo referencia a que es el proceso de osificación costocondral el que se ha visto, digámoslo así, afectado. ¿Listo? Entonces vemos cómo hay una prominencia de toda la calota, casi como si fuera de una osificación normal, pero la hipoplasia de toda la cara facial en virtud a esta alteración de la osificación costocondral. También tenemos disostosis cleidocraneal, ¿listo? Que es lo que estamos observando aquí en esta figura 10-13, que básicamente son displasias esqueléticas generalizadas. Entonces vemos, por ejemplo, un niño que no tiene, o hay una hipoplasia o una agenesia de la formación, por ejemplo, de las clavículas, ¿no? Y entonces vemos una gran protrusión de los huesos frontales, lo mismo. La cara es como más pequeña con respecto al cráneo o a la calota, ¿listo? Por eso se ve una cabeza mucho más grande, muy similar a lo que veíamos ahorita en la condroplasia, ¿listo? Y vemos que hay una mala formación del esqueleto apendicular, lo que son clavículas, ¿listo? Están ausentes. Y de pronto hay también afectación en el desarrollo de las extremidades. También tenemos pacientes con microcefalia, en donde microcefalia hace referencia a un tamaño mucho más pequeño de la cabeza, y eso es en virtud a que hubo una disminución en el crecimiento, en el desarrollo del cráneo y del cerebro propiamente dicho. Muchas enfermedades infecciosas, el abuso de algunos tóxicos son las principales causas de este tipo de patologías, que obviamente pues van a cursar con
trastornos del desarrollo intelectual. Profe, Bien, señor. una pregunta. En el caso que usted nos acaba de mostrar ahorita en la diapositiva anterior, cuando está la ausencia de clavícula, ¿ahí qué se puede realizar? Bueno, hay que mirar hasta qué punto hay algún tipo de posibilidad de hacer injertos óseos para poder recuperar un poco eso, ¿no? En la gran mayoría de los casos, pues son pacientes que van a quedar con una gran limitación funcional, como ustedes entenderán, la utilidad de la clavícula es grande. Entonces, pues lo primero es mirar si hay una ausencia total de la clavícula, ¿no? Porque a veces lo que hay es agenesias, hay displasias, y pues hoy día en el campo de la ortopedia, pues hay muchos avances en el sentido de ir, por ejemplo, colocando injertos óseos que poco a poco van haciendo alargamientos o reemplazo, por decirlo así, de esa estructura clavicular para tratar de mejorar un poquitico, no solamente la estética, porque esto, pues aunque sí tiene un componente estético bastante grande, la parte funcional de desarrollo respiratorio y demás, pues va a ser bastante grande. Entonces, casi siempre pues se hacen injertos óseos, ya sean aloinjertos o autoinjertos, según lo que se pueda. Lo que pasa es que en un niño tan pequeño pues se puede mirar si hay porciones de algún otro hueso largo que puedan de alguna u otra manera injertarse para que poco a poco empiecen a mejorar un poco el defecto, aunque no lo puedan eliminar del todo. ¿Listos? Bueno. En cuanto a la formación de las vértebras y la columna vertebral, pues ya hemos mencionado gran parte cuando veíamos el desarrollo del esqueleto axial. Igual también, como todo el tejido óseo, pues las vértebras y la columna vertebral van a derivar de los somitas, que principalmente es puro mesodermo paraaxial. Entonces, nuevamente aquí les vuelvo a colocar la estructura para que nos, digámoslo así, recordemos cómo a partir del somita empiezan a generarse el esclerotoma con los correspondientes dermatomas y dermomiotomas, y a partir de acá, de estas estructuras del esclerotoma, así como vimos que se empezaban a formar todas las estructuras óseas, pues también empiezan a generarse todas las estructuras propias de las vértebras o de la columna vertebral. Como recordamos, a partir de la cuarta semana, este proceso de generación del esclerotoma es que empieza a generarse, y digámoslo así, la diferencia entre las que van a formar el cráneo y las que van a formar, como veremos más adelante, todas estas estructuras apendiculares propias del esqueleto apendicular, es que estas que van a conformar las vértebras van a desplazarse de manera anterior a la notocorda. ¿Listo? Entonces, eso es fundamental porque recordemos que van a conformar, aquí podemos ver en la parte derecha, donde está la letra B, vemos cómo este cuerpo vertebral, esta es esta misma estructura que adicionalmente se está empezando a generar anterior aquí a la notocorda. ¿Listo? Entonces se van a generar esta estructura en torno a este tubo neural o a esta médula espinal que va a quedar, digámoslo así, embebida o va a quedar en el centro de esta formación ósea producto del mesodermo paraxial que va a dar origen a las vértebras en el feto ya desarrollado. A medida que se va empezando a generar el proceso de desarrollo del esclerotoma, se empieza a presentar un proceso de resegmentación. Cada somita, así como empieza a generarse su derivación, empieza a producirse una resegmentación. ¿Y en qué consiste esta resegmentación? Pues básicamente que la mitad caudal de cada esclerotoma, proveniente de cada somita, crece y se fusiona con la mitad cefálica del esclerotoma subyacente. Entonces, de esa manera se van empezando a generar una serie de uniones entre el extremo caudal de un esclerotoma, y el extremo cefálico del que está justamente por debajo. Cuando se empieza a generar este proceso de fusión, no se produce tanta osificación entre la unión como la que sí ocurre en cada uno de los cuerpos de los somitas.
al no existir el mismo proceso de osificación o perderse, por decirlo así, ese proceso de osificación en esa unión, inmediatamente va a quedar una estructura de tejido fibroso, de tejido cartilaginoso, que es lo que nos va a dar origen a los discos intervertebrales. Entonces, estas células mesenquimatosas empiezan dentro del proceso de osificación, en los puntos de unión con el somita vecino, deja de, digámoslo así, generar esa osificación propia y entonces se genera un espacio o un cuerpo o un tejido cartilaginoso que es lo que nos va a generar a la postre el disco intervertebral. Y como ustedes saben, una de las principales funciones de este disco intervertebral es facilitar la movilidad de esta columna vertebral. ¿Listo? Luego la notocorda involuciona por completo en la región propiamente de los cuerpos vertebrales, ¿listo? Y es lo que en últimas nos va a generar ese núcleo pulposo. Nosotros cuando vemos una vértebra, vemos que hay un recubrimiento, digámoslo así, de la parte que circunda la vértebra, pero en el centro, a pesar de que también se está osificado, el núcleo pulposo tiene unas características muy diferentes. Es un hueso más trabecular, es un hueso mucho más poroso y es obviamente un remanente de la notocorda que allí quedó embebida en cada uno de estos somitas. Entonces, esta notocorda involuciona, pero persiste en cada disco intervertebral formando el núcleo pulposo. Bien, entonces aquí vemos el proceso, cómo la notocorda empieza a hacer asocio con queda embebida dentro de los somitas la envuelven y ustedes se pueden dar cuenta que el extremo caudal de este somita se une con el extremo cefálico, ¿qué? Sí, el caudal con el cefálico del siguiente somita se van a unir y van a empezar a generar todos los procesos de osificación, pero generando una especie de límite. En la unión de estos dos, el proceso de osificación no se lleva a cabo de la misma manera y este tejido, como ya habíamos mencionado, es lo que va a dar origen al disco intervertebral y el núcleo pulposo, que como vemos es un remanente que no solamente queda a todo lo largo de la vértebra, sino también dentro de cada uno de los cartílagos o de los discos intervertebrales. Así las cosas, con el desarrollo, ya al momento del nacimiento, pues vamos a encontrar unas estructuras que están envolviendo ese tubo neural, que son estructuras óseas, un cuerpo vertebral completamente formado y separado de cada uno de los diferentes cuerpos vertebrales provenientes de esos somitas, que son los discos intervertebrales. Bien. En cuanto a las costillas y al esternón, principalmente lo mismo, siguen proveniendo de este mesodermo. Recordemos que las costillas tienen como dos porciones, una porción propiamente ósea, ¿no? Y otra porción que es más que todo cartilaginosa, que es las que se van a generar las articulaciones con el esternón y con las apófisis costales de cada una de las vértebras. Y bueno, entonces no solamente está el cartílago costocondral adelante, sino esa articulación con los apófisis costales de las vértebras. Entonces, la estructura ósea como tal de la costilla es la que va a derivar propiamente del esclerotoma del mesodermo paraxial. ¿Listo? Y a partir de allí van a crecer estas estructuras para articularse con las apófisis costales y las vértebras torácicas. Y ya lo que son los cartílagos costales propiamente dicho, son pues obviamente también del esclerotoma, pero como vamos a ver ahorita que revisemos la parte muscular, hay un punto que se denomina la frontera somítica, que es a partir del cual va a empezarse o es el punto de separación entre el mesodermo paraxial y el mesodermo de la placa lateral. Entonces, a partir de este punto, entonces las células del esclerotoma que emigraron o que lograron sobrepasar lo que les he mencionado que se denomina la frontera somítica, son las estructuras que van a dar origen a estos cartílagos costales.
De igual manera, el esternón, que es la otra estructura del esqueleto axial, que va a terminar con el cierre, digámoslo así, de este crecimiento distal de esas costillas, este esternón ya se va a desarrollar de una manera mucho más independiente, pero proveniente de la capa parietal del mesodermo. De la placa lateral del mesodermo, la capa parietal es la que va a dar origen a las células que van a conformar este esternón. Y adicionalmente va a tener colaboración, digámoslo así, de toda la parte ventral del cuerpo. Van a ser dos fibras de tejido cartilaginoso que se van a unir y al final, por osificación intramembranosa, van a terminar conformando esa estructura ósea completamente lisa, muy similar a un hueso del cráneo, de allí su tipo de osificación, que conforman el esternón. En cuanto a las alteraciones que podemos nosotros encontrar o las correlaciones que podemos nosotros encontrar en las costillas y el esternón, pues principalmente tenemos las costillas supernumerarias, que son más frecuentes a nivel cervical. Pues podemos encontrar una costilla supernumeraria. También las podemos encontrar a nivel ya de las últimas dorsales, encontrar a nivel lumbar. ¿Listo? Podemos encontrar deformidades en el cierre tanto del esternón, que va a generar ¿cómo llamarlos? Dos defectos bien importantes, como es la hendidura esternal o los pectum excavatum y carinatum. Básicamente, la hendidura esternal es que el proceso de cierre o de osificación del esternón no generó una estructura ósea completamente regular, completamente plana, sino que tiene una pequeña hendidura, tiene como una pequeña depresión en el centro. Y eso es en virtud de que hubo un defecto en el cierre de estas dos bandas esternales, que como les decía, provenían de esta mesodermo o la capa parietal del mesodermo, y entonces al no unirse adecuadamente, entonces genera una pequeña hendidura en el esternón. Este tipo de correlación o este tipo de defecto no es tan marcado o no tiene mayor implicación como sí lo puede tener el pectum excavatum y el pectum carinatum. En el pectum excavatum y en el pectum carinatum, aquí lo tenemos, el pectum excavatum es una depresión bastante marcada, que ustedes se pueden dar cuenta de la fusión del esternón con la parte anterior de las costillas. Esto, dependiendo de la profundidad o dependiendo de la magnitud del defecto, va a traer como consecuencia limitaciones de la función cardiorrespiratoria, porque el tórax pierde esa capacidad de expansión y obviamente esta deformidad va a traer como consecuencia compresión de las estructuras en el pericardio y a nivel de la pleura. Entonces, muy probablemente esto hay que hacerle una reconstrucción quirúrgica. Esto inmediatamente se inserta, se hace una incisión y se hace una reconstrucción quirúrgica para insertar nuevamente un implante o una platina, más o menos como para utilizar un término que ustedes puedan entender, una férula, ya sea metálica o de material que sea inerte, para tratar de reconstruir un poco esta caja torácica. Igual con el pectum carinatum, entonces que si el excavatum es, como su nombre lo dice, una depresión dentro de la cara anterior del tórax, el carinatum es una protrusión. Entonces tendremos la deformidad en el sentido contrario. Esto sí, ya afortunadamente, pues como ustedes se pueden dar cuenta, pues la persona hasta la adolescencia puede llevar una vida normal, excepto pues por su defecto estético, pero hay que esperar a que se termine de osificar ya todo el hueso para poder empezar a hacer la reconstrucción ortopédica o la reconstrucción ósea de estos defectos. Bien, eso sería lo que tendríamos que revisar con respecto a la parte ósea. Y de la mano con la parte ósea, pues tendríamos aquí lo que tiene que ver con el tejido muscular, que van muy de la mano. Del tejido muscular, igual debemos mencionar, que ya ustedes lo conocen, toda la parte ósea, cartilaginosa y muscular, siempre van a provenir del mesodermo. Y del músculo tenemos nosotros que resaltar los tres tipos de músculo que componen o que están presentes en nuestra anatomía, que son el músculo esquelético, el voluntario, el estriado, el músculo liso o involuntario,
que pues no es que no tenga estrías, simplemente que las estrías no son tan marcadas como en el músculo esquelético, y el músculo cardíaco, que es un músculo esquelético estriado, pero es involuntario, es un músculo estriado. Bien, cada uno de ellos va a tener su origen embriológico. Por ejemplo, el músculo esquelético va a derivar del mesodermo paraaxial. El músculo liso del mesodermo visceral esplácnico, al igual que el músculo cardíaco. A pesar de que están digámoslo así, derivando del mismo mesodermo visceral esplácnico, este mesodermo visceral esplácnico que genera el músculo liso va a provenir principalmente de todo ese mesodermo visceral esplácnico, pero que rodea el intestino. Por eso el músculo liso es uno de los principales que observamos a nivel del aparato digestivo. Mientras que ya el músculo cardíaco, que también proviene de ese mesodermo visceral esplácnico, ya tiene una particularidad y es todo aquel que está rodeando el tubo cardíaco o la vesícula cardíaca. ¿Listo? Bien. Revisemos algo del músculo esquelético estriado. Entonces, nosotros tenemos musculatura esquelética estriada, pues en la cabeza, ¿listo? Y tenemos obviamente todos los músculos también que se producen a nivel de las diferentes extremidades, en el cuello y en el abdomen. Por ejemplo, el caso de la musculatura de la cabeza, que son todos estos músculos que forran la bóveda craneana, principalmente deriva de 7 somitómeros. ¿Qué son los somitómeros? Los somitómeros son como los somitas propiamente del cráneo. Nosotros hablábamos de que los somitas empezaban a partir de la estructura occipital o a partir de la región occipital, cervical y de ahí para abajo. Pero para diferenciar las estructuras mesodérmicas que dan origen a todo el tejido óseo y muscular de la cabeza, entonces hay unas estructuras que son unos remanentes de mesodérmicos axiales que se denominan somitómeros. Entonces hay 7 somitómeros y a partir de allí se van a derivar todas estas estructuras propias de la musculatura de la cabeza. También de allí recordemos, como veíamos en la clase anterior, que de estos somitómeros también toda la osificación del cráneo provenía de estos somitómeros. Bien, y ya lo que sí hemos repasado en varias oportunidades, el músculo del esqueleto axial, el tronco y las extremidades sí van a derivar de los somitas propiamente dicho. Bien, nuevamente les recuerdo el proceso porque aquí tenemos que volver a repasar esa misma laminita, ya no la voy a pasar con tanta demora porque la acabamos de ver. El somita que sufre unos procesos de epitelización para conformar el esclerotoma. Y a partir de este esclerotoma, entonces se van a formar o se van a derivar en lo que son los dermatomas y los dermomiotomas. En el caso particular de lo que vamos a abordar del sistema muscular, el dermomiotoma es al que le debemos como dar mayor importancia porque es a partir de allí donde se van a generar todos los músculos del cuerpo. Bien. De igual manera, recordemos que dentro de la parte muscular hay algunas células o hay algunos músculos mejor, como son los músculos infrayoideos, los músculos de la pared anterior del abdomen y de las extremidades, que obviamente van a ser el resultado de la migración que tienen estas células del esclerotoma, ¿listo?, del mesodermo de la placa lateral, que van a, digámoslo así, a superar esa línea de división somítica que les acababa de mencionar, que es una de las principales responsables de que se formaran las costillas. Pues aquí las vamos a ver que no solamente van a ser las responsables de formar esa parte de las costillas, sino también los músculos que están aquí en la parte anterior del cuello, los músculos de la pared anterior del abdomen y los músculos de las extremidades. Aquí la tenemos. Esta laminita es la misma que ya hemos mencionado, pero aquí quiero hacerles caer en cuenta este punto que estoy marcando acá con el cursor, que es una línea que pues acá veo que es de color verde, espero que allá también la puedan identificar ustedes, que como ustedes se pueden dar cuenta, va a servir de línea divisoria entre el mesodermo paraaxial,
que como su nombre lo dice, es este que está aquí, propiamente pegado al eje, y el mesodermo lateral. Vean que a partir de allí han empezado a migrar células del esclerotoma. Este somita que se empezó a convertir en esclerotoma, mire que ha permitido o ha tenido como consecuencia que parte de sus células, que aquí como vemos formaron el dermatoma y formaron las células musculares dorsomediales y ventrolaterales, también vemos que parte de esas células empiezan a migrar y superan esta línea somítica, y como veremos más adelante, es a partir de allí donde se empiezan a formar todos los músculos de las extremidades. Pero, así como hay esa migración de estas células del esclerotoma hacia la parte lateral, vemos que hay células también que se van yendo hacia la parte anterior. Aquí el dibujito pues nos ha mostrado unas 3, pero como ustedes se pueden dar cuenta, aquí sí en esta parte vemos cómo la parte lateral, que es esta que está aquí, vemos que ha sido completamente invadida, y ya más células de ese mesodermo proveniente del esclerotoma están tomando la parte anterior. Esta parte anterior entonces me va a dar origen a todos los músculos de la cara anterior del cuello. Aquí ubiquémonos otra vez, aquí estaría la vértebra, aquí estaría el tubo neural y toda la parte de los músculos anteriores del cuello, los infrayoideos, y los músculos anteriores del tórax. Bien. En cuanto al sistema muscular, volvemos a repetir, igual, en un principio existe un límite bien definido entre cada somita. Y como les decía, hay una parte del mesodermo propiamente de la capa parietal y del mesodermo de la placa lateral. Y ahí era donde yo les mencionaba la famosa frontera somítica lateral, que ya les estaba mencionando, y que aquí se recalca en esta línea verde. ¿Listo? Esta frontera es la que va a separar los dos dominios mesodérmicos, el dominio primaxial, que es obviamente el que va a estar más pegado hacia la línea media, y el dominio abaxial. Entonces, ese dominio primaxial es el mesodermo paraxial, y obviamente va a tener o va a ser el responsable de todas las estructuras que van a circundar el tubo neural, y solamente va a contener células derivadas de los somitas. Mientras que las que alcanzan a migrar mucho más allá, es decir, más allá de esa frontera somítica lateral, ya va a estar conformado, como les mencionaba, por la capa parietal del mesodermo y la placa lateral, que se unen o se adosan a estas células somíticas, y obviamente van a conformar la musculatura de las extremidades. Regálenme un segundito. Bueno. ¿Cuál es la unidad o cuál es la utilidad de esa frontera somítica? La frontera somítica lateral, como les mencionaba, va a ser el límite que me va a permitir a mí separar todos los dermatomas. Aquí lo vemos, aquí vemos el dermatoma, lo estoy señalando, listo, que es toda la parte de la espalda, y esta es la línea de frontera somítica. Entonces me va a permitir separar estos dermatomas de la espalda y la dermis, que se integra a partir del mesodermo y la placa lateral con la pared corporal. Entonces esa parte posterior de la espalda, junto con la anterior y la de las extremidades, es lo que me va a determinar o me va a separar esta famosa línea de frontera somítica. Adicional a eso en cuanto al tronco, en cuanto a la parte axial, ¿listo? Como ya veíamos, también define el límite para el desarrollo de las costillas, que los mencionamos anteriormente, que les dije, mire, esta es la parte ósea propiamente de las costillas y del esternón, precisamente va a derivar de la porción más distal de esta frontera somítica. Y no tenía la gráfica todavía, pero aquí ustedes la acaban de ver. Entonces, también como vimos en la presentación anterior,
es el punto de separación o el punto de diferenciación entre los componentes óseos de cada costilla, que van a derivar obviamente de ese esclerotoma primaxial. De igual manera, me va a permitir identificar o separar la conformación de los componentes cartilaginosos, que como les mencionaba son los que van a articular el esternón con la parte propiamente ósea de esas costillas. Este componente cartilaginoso o el cartílago costocondral, como lo conocemos ya en su formación ya adulta, va a provenir de unos tipos de células que han recibido el nombre de células abaxiales. Abaxiales precisamente para separarlas de las células paraaxiales, que son las más cercanas al tubo neural o a la notocorda. Eso en cuanto al componente óseo cartilaginoso, pero asimismo el componente muscular, los músculos los vamos a poder nosotros diferenciar en dos grandes grupos. Los músculos epaxiales, es decir, que están por encima del eje, que es como son, ustedes se pueden dar cuenta, los músculos que están por encima del eje desde el punto de vista embrionario son los que van a quedar en la parte posterior, es decir, en la espalda, y van a estar inervados por las ramas primarias dorsales. Mientras que los músculos hipaxiales, es decir, que están por debajo del eje, pero la parte inferior del eje o por debajo del eje es básicamente toda la pared anterior del cuerpo y las extremidades. Estos músculos que provienen de estas estructuras van a estar inervados por ramas primarias ventrales. Entonces, ahí ven ustedes entonces la conformación del proceso de inervación, toda la parte que ustedes ya de pronto habrán revisado en su neuroanatomía, las ramas principales dorsales con su componente sensitivo y las ramas primarias ventrales, que es componente motor. Aquí vemos espérenme un segundito. Regálenme un segundito. A las 8:50. Listo. Bien. Entonces, aquí vemos lo que habíamos mencionado, los somitómeros, que son los que van a dar todas las estructuras musculares y óseas también, por supuesto, a nivel del cráneo. Luego los músculos que ya provienen de los arcofaríngeos, ¿listo? Y vemos cómo ya los miotomas occipitales empiezan a generar toda pues la estructura, digámoslo así, de las diferentes partes óseas y musculares de la parte occipital hacia abajo. Miremos aquí la importancia de conocer el por qué la inervación del miembro superior proviene de las columnas o de las ramas que provienen de los ramos cervicales. Ustedes son más conocedores que cualquiera de lo que es el famoso plexo braquial y el plexo cervical, precisamente porque es a partir de estos miotomas cervicales en donde surge toda la parte ósea, muscular y nerviosa. Aquí vemos el origen de los músculos dependiendo de los precursores abaxiales o primaxiales. Primaxiales es lo mismo que paraxial y abaxiales es lo mismo que lateral. Entonces vemos que en la región cervical, por ejemplo, de los músculos o de las estructuras celulares primaxiales tenemos los escalenos, los genioideos y los prevertebrales. Y de los abaxiales encontramos los infrayoideos. Al nivel de la tóraco-abdominal encontramos los músculos intercostales provenientes de estas células precursoras abaxiales, primaxiales, perdón, mientras que de las células abaxiales ya encontramos todo lo que es el pectoral. Regáleme un segundito. Dígalo. Hola, ¿qué más, Andrea?
Qué pena con ustedes ahí la interrupción. Bien. Entonces veníamos aquí hablando de los diferentes músculos que componen tanto la región cervical o las diferentes partes del cuerpo y su origen a partir de estas células precursoras que, como ya vimos, que son las primaxiales, que son las que están, o el término paraxial, que también lo podemos asociar de la misma manera, cuyo punto de límite es ese límite o línea limítrofe del somita. Y veníamos hablando de que en la región tóraco-abdominal los primaxiales dan origen a los músculos intercostales, es decir, los más pegados a la zona axial, mientras que los abaxiales hacen referencia principalmente a pectoral mayor y menor, oblicuo externo, oblicuo interno, todo lo de la pared abdominal, transverso del abdomen, el recto del abdomen y el diafragma pélvico. En la extremidad superior, todo lo que tienen que ver, los que provienen de los primaxiales, tenemos los romboides, el elevador de la escápula y el dorsal ancho. Y de los abaxiales, entonces los músculos distales de las extremidades. Y en la extremidad inferior, todavía hay mucha discusión en que si la cintura pélvica o los músculos de la cintura pélvica provienen de las estructuras primaxiales, pero de las estructuras abaxiales, todos los músculos de la extremidad inferior. Entonces, básicamente, yo tengo esta mnemotecnia, no sé si les sirve a ustedes, de la cintura escapular o de la cintura pélvica hacia abajo, estaríamos hablando de estructuras provenientes de las células abaxiales, es decir, la parte más distal de esa línea limítrofe del somita. Y ya a nivel del tronco, porque en el tronco también vamos a encontrar músculos que provienen de las células abaxiales o de las células primaxiales, entonces vamos a encontrar que las primaxiales son todos los del cuello, aquí vemos escaleno, genioideo, prevertebrales, ¿listo? Y todo lo que cubre la parte anterior del abdomen, y vemos transverso del abdomen, el oblicuo interno, el oblicuo externo, y los pectorales pueden entonces ser origen de la parte abaxial. Es decir, la parte abaxial sería la parte más periférica del tronco y las extremidades. Y las primaxiales, todo lo que es las cinturas, tanto escapulares como pélvica, y la musculatura del cuello. Aquí vemos cómo va avanzando. Este es un corte transversal de un embrión, ahí dicen que a mitad del cuerpo, y vemos cómo a partir de las diferentes estructuras que ya hemos mencionado, primero que todo reconocemos aquí los famosos músculos epaaxiales. Habíamos dicho que los músculos epaaxiales eran los que estaban por encima de esa línea media o esa línea axial que estábamos trabajando, como es el tubo neural y la notocorda. Y ellos me iban a dar origen a todos los músculos de la espalda. ¿Listo? Y vemos que están inervados por la rama dorsal. Mientras que los músculos que se denominan hipaaxiales, que están por debajo de esa línea media, vemos que van a dar origen a los músculos de la pared corporal, principalmente los del abdomen, pectoral mayor, pectoral menor, recto, transverso y oblicuos del abdomen, y vemos los músculos tanto extensores como flexores de las extremidades. Y vemos que ellos están inervados en el desarrollo del dermoiotoma por la raíz primaria ventral. Entonces vemos cómo ya aquí entonces empiezan a conformarse esas diferentes estructuras musculares que van a conformar toda la musculatura de la espalda, la cara lateral tanto de reja costal como de abdomen y la cara anterior y los músculos de las extremidades. Durante el proceso de diferenciación que tienen todo este tipo de estructuras, el proceso de conformación de cada uno de los diferentes tipos de músculo pues va a depender de si estos mioblastos se fusionan o no para formar células o fibras musculares multinucleadas.
Tan pronto se empiezan a generar estas uniones o estas fusiones entre cada una de esas fibras de mioblastos, así como vimos que para la conformación de huesos se llamaban osteoblastos, para la conformación de tejido muscular se van a llamar mioblastos. Estos mioblastos se van a fusionar y van a generar fibras largas, y ese es el aspecto característico que tienen precisamente las fibras musculares. Y obviamente van a garantizar la presencia de una serie de miofibrillas en su citoplasma para que aproximadamente al tercero o cuarto mes se van a lograr identificar las estriaciones típicas de cada músculo esquelético. Entonces, es básicamente la forma como se van acomodando cada una de estas fibras musculares. Pero adicionalmente a la parte muscular, ustedes saben muy bien que el músculo se adosa o se une a los huesos a través de los tendones. Estos tendones, que son estructuras que no tienen la característica propia ósea ni propia muscular, sino que es como una parte intermedia, de allí su función tan especial o tan particular de permitir el anclaje de la zona muscular o del tejido muscular a los huesos. Estos tendones van a derivar del esclerotoma, que están ubicados justo a los miotomas, en los bordes anterior y posterior de los somitas. Entonces, en ese punto intermedio en el cual parte se está formando ósea y parte se está formando, o parte de ese mesodermo, de ese somita, se está formando músculo, entonces hay una mezcla, hay una combinación de estos dos tipos de tejido. Por eso la conformación tan particular de los tendones, que como que hacen parte del músculo, pero terminan adosándose o incorporándose directamente a los diferentes huesos. Bien. Todos los músculos voluntarios de la región de la cabeza van a derivar, entonces ya vimos, del mesodermo paraxial, ya proveniente de sus somitómeros o de los somitas, incluida la musculatura de la lengua y de los ojos, excepto el músculo ciliar del iris, que ese sí ya va a tener una derivación propiamente ectodérmica. La musculatura de las extremidades, que se van a observar ya casi que bien conformadas, o empezarse a conformar a partir de la 7ª semana de desarrollo, se van a generar por condensación de mesénquima, proveniente de ese mesodermo, cerca en las bases de las yemas de las extremidades. Recordemos que en esta semana ya veíamos cómo se empezaban a formar estas yemas de las extremidades y finalmente terminaban formando esa musculatura. De ese mesénquima que está formando estas yemas de las extremidades, van a derivar todas las estructuras musculares que van a generar o van a construir tanto la parte flexora o la parte extensora de cada una de las extremidades. Aquí vemos básicamente el origen mesodérmico de algunos de los músculos más importantes, principalmente a nivel de la cabeza o craneofaciales, y su respectiva inervación. Vemos de los somitómeros 1 y 2, los recto superior, medial e inferior y el oblicuo inferior, estos son músculos del ojo, y de allí que estén inervados por el motor ocular común o tercer par craneal. El oblicuo superior, que es inervado por el troclear, también de la órbita. Los músculos para el cierre de la mandíbula, es decir, todos los músculos de la masticación y de la expresión facial, de la risa y demás, por el trigémino, la rama trigémino quinto par craneal. Recordemos que este es un nervio mixto, tiene obviamente su mayor componente sensitivo, pero también tiene función motora. El recto lateral, que también es del movimiento ocular, por el abducens o sexto par craneal. Los músculos para la apertura de la mandíbula, o que dependen más del segundo arco branquial, estos ya son inervados por el facial, principal nervio motor de la cara, séptimo par craneal. El estilofaringeo, inervado por el noveno par, el glosofaringeo. Los laringeos intrínsecos, o todos los músculos propiamente de la faringe y de la laringe, que están inervados por el nervio vago, y los músculos linguales, que están inervados por el 12º par craneal o el hipogloso. Bien. En cuanto al músculo cardíaco, ya me movieron la charlita, entonces vamos a iniciar un poquitico más tarde. En cuanto al músculo cardíaco, ya habíamos mencionado algo al respecto. El músculo cardíaco siempre se va a formar de ese mesodermo visceral, pero que rodea
la cámara cardíaca. Es decir, diferente al que se está formando a nivel del tubo digestivo, que precisamente también es mesodermo visceral, pero que está envolviendo el tubo digestivo. En este caso, una particularidad que tiene el músculo cardíaco es que los mioblastos se adhieren entre sí. No se generan esas fibras tan bien delimitadas como se producen a nivel del músculo estriado voluntario, y esa conformación particular de esos mioblastos, al adherirse unos con otros, fusionan sus membranas celulares y van a intercalares. Los discos intercalares son esas uniones estrechas que se producen entre cada uno de los miocardiocitos y que van a permitir que éste se pueda conformar o se pueda, digámoslo así, comportar como un sinsitio. Cuando ustedes vean la parte de fisiología, en fisiología nosotros vamos a hablar lo que es un sinsitio, y de allí que precisamente sea un tejido mucho más excitable o que tenga un proceso de excitación mucho más eficiente, se excita un tejido muscular esquelético normal. Al avanzar el desarrollo de estos haces especiales de células, algunas miofibrillas empiezan a tener una distribución un poco diferente y van a empezar a diferenciarse en tejido nervioso. Este tejido nervioso fue identificado por el famoso investigador Purkinje, y de allí hacen referencia al nombre de él, las famosas fibras de Purkinje, que son las que van a conformar el sistema de conducción cardíaco, el sistema de En cuanto a lo que es el músculo liso de la aorta dorsal y de las grandes arterias, así como el músculo liso de la gran mayoría de los que conforman las estructuras viscerales tanto del tórax como del abdomen, pues van a derivar del mesodermo de la placa lateral y de algunas células de la cresta neural. Y ya propiamente, como ya habíamos mencionado, el músculo liso efectivamente también es derivado de ese mesodermo visceral de la placa lateral, pero que está rodeando. Ya lo que tiene que ver con los músculos del esfínter y los dilatadores de la pupila, estos en vez de, digámoslo así, en vez de provenir del mesodermo, como hemos visto hasta el momento, tienen una característica mucho más neurológica, y como ustedes saben muy bien, todo nuestro sistema nervioso va a provenir del ectodermo. Entonces, este tipo de tejido muscular va a tener, como es el del esfínter, del iris y el dilatador de la pupila, van a generar a partir del ectodermo. De igualmente, algunas estructuras externas de la piel que también son provenientes del ectodermo, aunque no tienen función neurológica, como es el músculo que está contenido dentro de las glándulas mamarias y las glándulas sudoríparas, también van a derivar o van a provenir del ectodermo. Entonces, como para hacer, como acabamos de ver en la anterior lámina, la gran mayoría de los músculos provienen del mesodermo, pero lo que tiene que ver con el esfínter y dilatador de la pupila, ese va a provenir del ectodermo. Entonces, acordémonos bien de esa diferencia. Listo. En cuanto a las correlaciones clínicas que podemos encontrar nosotros para el tejido muscular, entonces podemos encontrar algunas agenesias o algunas malformaciones que se pueden producir en la creación de algunos músculos. Por ejemplo, en esta figura 11.5 se menciona la famosa secuencia de Poland, y esta secuencia de Poland es el pectoral menor y parte del pectoral mayor. Aquí vemos cómo este niño, en su hemicuerpo o en su hemitórax izquierdo, vemos que el desarrollo del pectoral o de la zona pectoral izquierda está muy disminuida con respecto a la del pectoral derecho. Y eso es en virtud a que cuando se hace una ecografía se observa que no hay pectoral menor y que el pectoral mayor pues está también disminuido. ¿Listo? De igual manera, pues eso trae como consecuencia que el pezón y la areola
de este niño pues se desplace mucho más hacia la periferia. También puede incluir alteraciones de músculos de la pared abdominal. No siempre, pero se puede presentar. Cuando hay alteraciones de los músculos de la pared abdominal, entonces es muy frecuente encontrar este cuadro que ustedes observan acá en la figura 11.6 de su libro de Langman, que es el síndrome de ciruela de la paz. Básicamente es una pérdida, una atrofia, una agenesia en la formación de todos los músculos de la pared anterior abdominal. Entonces va a traer una atrofia de esta musculatura de la pared abdominal e incluso casi que no tiende a ser una gastrosquisis como tal, porque no hay eventración, no hay salida del tejido visceral, pero sí efectivamente hay una pérdida completa de toda la diferenciación muscular que se debió haber dado a nivel de los músculos rectos del abdomen, que son músculos provenientes de las células ABA. Otra correlación clínica es la famosa distrofia muscular de Duchenne. Básicamente es una alteración que compromete a todos los músculos, principalmente los músculos del esqueleto apendicular proveniente de estas células abaxiales. Y entonces vamos a encontrar que esta persona o este niño, porque eso es un trastorno que se observa desde niño, porque se empieza a observar desde el momento en que empieza a gatear, el niño no gatea adecuadamente, sino que se empieza a arrastrar, entonces empieza a tomar unas posturas muy diferentes, no es capaz de levantarse. Para poderse levantar tiene que hacer esto que llaman la maniobra de Gowers, que es empezar a recoger la cintura pélvica, ponerse más o menos en una posición maometana y luego recoger las piernas y ayudarse hasta que pueda obtener esta posición más o menos bípeda. Pero en la posición bípeda vamos a encontrar que este niño o esta persona tiene una exagerada lordosis, hay un inadecuado mantenimiento de la postura corporal porque los músculos antigravitatorios pues no están adecuadamente desarrollados. Entonces vemos que la postura no es una postura erguida, normal, recta, sino que va a tratar de compensar mediante ciertas posturas esa pérdida de la tonicidad de estos músculos. Vamos a encontrar la marcha de pato o postura lordótica lumbar, que es esta que ustedes pueden ver acá. Y la marcha de pato es que él camina y al caer, pues inmediatamente hace ese movimiento adecuado de apoyar primero el talón y luego la punta del pie para poderse desplazar, sino que se genera un golpe completo como la marcha de un patico. Hay dificultad para saltar, para correr, para subir escaleras y obviamente pues también como el mesodermo es el origen tanto de los músculos como de los huesos, también tiene una fragilidad ósea bastante marcada. Tiene retraso psicomotor y cualquier cantidad de trastornos tanto del lenguaje como del habla, porque obviamente todos los músculos que se involucran dentro del proceso de fonación pues también se van a ver afectados por una alteración en el desarrollo de estas estructuras musculares. Listo, muchachos. Eso era lo que quería comentarles, o digámoslo así, repasarles de lo que tiene que ver con las estructuras óseas y con las estructuras musculares o el tejido muscular. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Haríamos el quiz entonces la próxima semana, ya que antes de ayer ayer creo que le subí las diapositivas del esqueleto axial y ahorita le subiría las del tejido muscular para poder hacer nuestra quinta evaluación, nuestro quinto quiz la próxima semana. ¿Listos? Perfecto, profe. Entonces nos vemos de hoy en 8. Bueno, entonces nos veremos de hoy en 8 de la mañana para hacer la evaluación. Hasta luego, profe. Que esté Bueno, bien. hasta luego, que estén muy bien, que tengan un feliz día.